Oremos con la lección divina hoy sábado 6 de abril de 2024, sábado de la octava de Pascua. Hagamos oración. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos. Mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han nacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leemos y meditamos el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 9 al 15. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando en la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Reflexión. Hoy el Evangelio forma parte de una unidad literaria más amplia que trae una lista o un resumen de diversas apariciones de Jesús. Jesús se aparece a la María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. Jesús se aparece a los discípulos, a los 2 que iban camino de Maús, pero los demás no les creen en el testimonio de ellos. Luego Jesús se aparece a los 11, critica la falta de fe y les ordena que anuncien la buena nueva a todos. Jesús sube al cielo y sigue cooperando con los discípulos. Además de esta lista de apariciones del Evangelio de Marcos, hay otras listas que no siempre coinciden entre sí. Por ejemplo, la lista conservada por Pablo en la carta a los Corintios es bien diferente. Esta verdad muestra que inicialmente los cristianos no se preocupaban de probar la resurrección por medio de apariciones. Para ellos la fe en la resurrección era tan evidente y vivida que no había necesidad de pruebas. Una persona que se toma el sol no se preocupa de probar que el sol existe. Ella misma, bronceada, es la prueba misma de que el sol existe. Las comunidades, ellas mismas, al existir en medio de aquel imperio inmenso, eran una prueba viva de la resurrección. Las listas de las apariciones empiezan a surgir más tarde, en la segunda generación, para rebatir las críticas de los adversarios. Jesús se aparece a María de Magdala, pero los otros discípulos no creen en ella. Jesús aparece primero a la Magdalena. Ella fue a anunciarlo a los demás para venir
para venir al mundo, Dios quiere depender del, del seno de una joven como de 15 años llamada María, la de Nazaret, para ser conocido como vivo en medio de ellos. Quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de 7 demonios, ella también llamada María de Magdala. Por esto era llamada María Magdalena, pero los demás no le creen. Marcos dice que Jesús aparece primero a la Magdalena. En la lista de las apariciones transmitida en la carta a los Corintios, no constan las apariciones de Jesús a las mujeres. Los primeros cristianos tuvieron dificultad en creer en el testimonio de las mujeres. Eso es una lástima. Jesús se aparece a los discípulos, pero los demás no creen en ellos. Sin muchos detalles, Marcos se refiere a una aparición de Jesús a 2 discípulos que iban camino por los campos. Se trata probablemente de un resumen de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, narrada por Lucas. Marcos insiste en decir que tampoco creyeron en estos. Jesús critica la incredulidad y manda anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Por fin Jesús aparece a los 11 discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. De nuevo Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Tercero, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es ingenuo, acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieron mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección. El Evangelio de hoy termina con el envío: id por el mundo entero y proclamar la buena nueva a toda criatura. Jesús les confiere la misión de anunciar la buena nueva a toda criatura. Para nuestra reflexión personal, María Magdalena, los 2 discípulos de Emaús y los 11 discípulos, ¿quién tuvo mayor dificultad en creer en la resurrección y por qué? ¿Con quién de ellos yo me identifico? ¿Cuáles son los signos que más convencen a las personas de la presencia de Jesús en medio de nosotros? Oremos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Del Salmo 66. Alabado sea Jesucristo. Aleluya, aleluya.